El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 3 de julio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Insomnio, ansiedad, miedo. Las secuelas del sismo en Venezuela en niños y adultos que conviven en un escenario desgarrador. Petro habló de la situación en Colombia y Latinoamérica en su visita al Papa León XIV. La Fiscalía de Ecuador revela los roles de los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio. Estados Unidos declina extender el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá en su forma actual. El gobierno Trump apuntará contra el turismo de nacimiento tras la decisión de la Corte Suprema. Estados Unidos e Irán logran avances en Qatar, pero el estrecho de Hormuz sigue bloqueando el acuerdo. Seguridad en Estados Unidos durante el aniversario 250. Las fuerzas del orden se enfrentan a cambio de planes y las exigencias del Mundial. Aquí están las noticias. Washington. Al día siguiente de que la Casa Blanca diera el inicio a las celebraciones del aniversario de Estados Unidos con una pelea de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca, el director del FBI, Cass Parrell, anunció que las fuerzas del orden habían frustrado un complot para atacar el evento, utilizando drones y francotiradores para atentar contra Trump y otras personas. Ahora, 2 semanas después, las fuerzas del orden federales y locales tienen la tarea de garantizar la seguridad durante las complejas celebraciones del 4 de julio en la capital del país, cuyos detalles aún se están ultimando, y los problemas logísticos se extienden a todas las agencias, informaron varios funcionarios. 3 días antes del feriado, los organizadores enviaron un cronograma de eventos que incluían sobrevuelos programados cada hora a partir de la tarde y una velada con programas que comenzaban a última hora de la tarde y culminaban con un discurso de Trump y un espectáculo de fuegos artificiales. El horario de ambos eventos se ha modificado en los últimos días. A principio de esta semana, la falta de un programa claro para la celebración en Washington causó dolores de cabeza a algunos de los funcionarios encargados de la seguridad de Trump, mientras intentaban concretar los detalles para elaborar un plan integral. Al no existir un plan definido sobre cuándo se celebrará cada evento, los detalles sobre cómo desplegar la seguridad quedaron brevemente en el aire, pero la infraestructura permite flexibilidad para realizar cambios de última hora, según las fuentes. Incluso el momento del discurso de Trump estuvo en el aire a principios de esta semana, cuando los organizadores dieron marcha atrás, después de que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijera que el gran espectáculo de fuegos artificiales no comenzaría hasta las 11 de la noche del 4 de julio. El discurso de Trump se ha adelantado y programado para más temprano esa misma noche, y con él, el espectáculo de fuegos artificiales. A pesar de la creciente preocupación por un posible nuevo atentado contra la vida de Trump, así como por la siempre presente amenaza de los terroristas solitarios, Washington está bien posicionada para garantizar la seguridad de este tipo de eventos a gran escala, declararon varios funcionarios involucrados en la planificación. Las agencias federales también ayudarán a proteger otras celebraciones del 4 de julio en todo Estados Unidos, incluyendo Boston, California, Pensilvania y Nueva York. Parrell reiteró que no existía ninguna amenaza creíble contra ninguno de los eventos del 4 de julio en el país, incluidos los que se celebrarían en Washington. Los acontecimientos de importancia nacional e histórica podrían ser objetivos atractivos para diversos actores que amenazan con causar daños, debido tanto a las grandes multitudes que congregan como a su importancia simbólica, decía un boletín federal de la Fuerza del Orden compartido con las agencias policiales de todo Estados Unidos la semana anterior a esta festividad nacional. El boletín también advertía que individuos con motivaciones ideológicas o no ideológicas podrían llevar a cabo ataques violentos o intentar infundir miedo como forma de poner de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad en el país.
Washington es un caso aparte en lo que respecta a la seguridad a gran escala, declaró un agente federal de la Fuerza del Orden involucrado en esta planificación de seguridad para este 4 de julio. Aquí todo el mundo sabe cómo organizar estos eventos. Desde el discurso sobre el Estado de la Unión hasta las investiduras presidenciales y los funerales presidenciales son sucesos habituales que tienen lugar aquí. Son los eventos más seguros, declaró un funcionario federal informado sobre esta planificación. Están diseñados para eso, el nivel de seguridad más alto posible. Esa seguridad se puso a prueba recientemente cuando un hombre armado con una escopeta planeó lo que, según los fiscales, fue un intento de asesinato contra Trump durante la reciente cena de corresponsales de la Casa Blanca. El hombre logró burlar la seguridad del servicio secreto, disparando a un agente antes de ser detenido, según los fiscales. El hombre se había alojado en el mismo hotel donde se celebraba el evento y dedicó tiempo a buscar las mejores rutas para llegar al salón de baile donde tuvo lugar la cena. El servicio secreto que lidera y gestiona el evento del 4 de julio, junto con el FBI, la Policía Metropolitana y otras fuerzas policiales federales y locales, tendrán que coordinar la seguridad del espectáculo aéreo de Trump y la continua gran feria estatal americana, instalada en el National Mall, todo lo cual culminará con un espectáculo de fuegos artificiales de 45 minutos y $850,000. Washington. Los negociadores de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones por separado con mediadores de Qatar y Pakistán en Doha. Según el gobierno qatarí, anfitrión de los contactos, las reuniones concluyeron con avances positivos y el compromiso de continuar las negociaciones. La próxima ronda de conversaciones se celebrará lo antes posible, una vez concluya el funeral del anterior líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, según anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari. El funeral está previsto para este sábado en Teherán. Por parte de Estados Unidos, participaron el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La delegación iraní estuvo encabezada por el principal negociador del país, Qasem Garibabadi. Las conversaciones buscan concretar un acuerdo marítimo provisional que allane el camino hacia un pacto definitivo entre ambos países. Sin embargo, persisten importantes diferencias sobre el futuro del estrecho de Hormuz y sobre el conflicto en el Líbano, dos de los principales escollos de la negociación. La complejidad de las conversaciones quedó patente cuando un buque cayó en el estrecho de Hormuz mientras navegaba por lo que Teherán calificó de ruta no autorizada, según informó la televisión estatal iraní. Las autoridades identificaron la embarcación únicamente como un portacontenedores extranjero y no facilitaron más detalles. La cadena pública iraní presentó el incidente como una muestra de las reivindicaciones de Teherán sobre su control del estratégico estrecho de Hormuz, considerado por gran parte de la comunidad internacional una vía marítima de navegación internacional. En tiempo de paz, por este corredor transita aproximadamente 1/5 del comercio mundial de petróleo y gas natural. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha utilizado reiteradamente la amenaza de restringir el paso por el estrecho como uno de sus principales instrumentos de presión geopolítica, con consecuencias para los mercados internacionales de la energía y el transporte marítimo. Como parte del acuerdo provisional, Irán y Estados Unidos pactaron permitir durante 60 días el tránsito de buques sin el pago de tasas. Sin embargo, Teherán sostiene que debe conservar el control sobre la ruta de navegación y cobrar posteriormente por el paso de las embarcaciones, una exigencia que rompe con décadas de práctica en este corredor marítimo. Estados Unidos y varios países árabes del Golfo rechazan esa posibilidad. Además, un intento de Omán y de un organismo de Naciones Unidas de habilitar una nueva ruta próxima a la costa omaní desencadenó ataques en distintos puntos de Oriente Medio durante el pasado fin de semana, poniendo de manifiesto la fragilidad de las negociaciones y la tensión que rodea el control del estrecho. Washington.
La administración Trump intensificará su lucha contra el llamado turismo de nacimiento, dijo el fiscal general interino de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, confirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El alto tribunal revertió una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en la que, en el primer día de su segundo mandato, decretó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes ilegalmente o temporalmente no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses. El fiscal general interino Todd Blanche dijo a periodistas que ante esa decisión las autoridades seguirán teniendo como objetivo a mujeres extranjeras que busquen dar a luz en Estados Unidos. Desde el punto de vista del Departamento de Justicia, obviamente estamos concentrando a nuestras fiscales y a nuestros socios de la fuerza del orden en el turismo de nacimiento, que es una industria en auge y va a seguir creciendo, dijo Blanche en una conferencia de prensa. Hay otras cosas que el gobierno federal puede hacer en el proceso de la visa y el proceso de aplicación para minimizar o limitar la oportunidad a personas de venir acá solo para tener a su bebé y que pueda ser entonces un ciudadano estadounidense, agregó. La administración Trump ha utilizado el turismo de nacimiento, particularmente desde China, como argumento en contra de la ciudadanía por nacimiento. Washington. Estados Unidos declinó extender el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, el TEME, en su formato actual y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios. Si el tratado hubiera sido renovado, se habría prolongado 16 años. Mientras continúan las negociaciones, se renovará anualmente, a menos que una de las tres partes lo denuncie formalmente. Estados Unidos no aceptó renovar el TEME en su forma actual, declaró el representante comercial estadounidense Jamieson Greer en un comunicado tras una reunión por videoconferencia con sus homólogos. Estados Unidos seguirá trabajando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y reducir nuestros déficits comerciales con estos países, añadió. El acuerdo seguirá vigente hasta que se resuelvan esos asuntos o hasta la terminación del propio acuerdo, indicó Washington. A principios de mes, el presidente Donald Trump había afirmado que no contemplaba renovar el pacto tal como está, a pesar de que nació por presión suya en 2020. Trump declaró que Estados Unidos no necesita nada, ni de Canadá ni de México, y que estos países, con los que construyó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, necesitan en cambio muchas cosas de su país. Una nueva ronda de negociaciones está prevista entre Estados Unidos y México para el 20 de julio, sin que se haya anunciado ninguna nueva fecha para las conversaciones con Canadá. Ciudad de México. La industria automotriz mexicana urgió a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a acelerar las negociaciones para renovar el tratado comercial entre los tres países, el TEME, luego de que Washington anunciara que no extenderá el acuerdo en su forma actual y diera paso a un proceso de revisiones anuales. En un comunicado, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, lamentó la decisión del gobierno estadounidense, aunque subrayó que el tratado sigue vigente y que corresponde ahora a los tres países negociar una salida que preserve la integración comercial de la región. Instamos a los tres gobiernos a que este proceso de diálogo pueda generar rápidamente las condiciones para que el TEME se renueve a la brevedad posible, enfatizó el organismo. Además, advirtió que la decisión prolonga la incertidumbre para uno de los sectores más integrados del norte de América, que enfrenta desde hace más de un año los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles. La asociación sostuvo que la integración comercial construida entre los tres países durante más de 3 décadas ha fortalecido la competitividad de la región y describió a la industria automotriz como el ejemplo más claro del éxito que ha tenido esta integración trilateral. Añadió que la incertidumbre llega en un momento especialmente delicado para este sector, que ha enfrentado durante casi año y medio los aranceles estadounidenses impuestos bajo la sección 232, los cuales han puesto en desventaja a México frente a otros países y requieren acciones urgentes de resolución. Ciudad de México. Un ciudadano mexicano fue condenado a 5 años de cárcel federal
tras admitir haber participado en una red de tráfico de personas que, según la Fiscalía, utilizaba caramelos con THC para sedar a niños de tan solo 5 años antes de cruzarlos por la frontera entre Estados Unidos y México. Los fiscales federales afirmaron que un niño sufrió una intoxicación por THC y tuvo que ser hospitalizado después de que le dieran unos caramelos con droga durante una de las operaciones de contrabando. Manuel Valenzuela, de 35 años, se declaró culpable el pasado noviembre de un cargo de conspiración para transportar a extranjeros, 3 cargos de introducir a extranjeros en Estados Unidos con fines lucrativos y un cargo por complicidad. Washington. Estados Unidos anunció que designa como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chon Killers, una facción que se separó de los choneros en 2020. Chon Killers ha llevado a cabo numerosos ataques, incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas, explicó el comunicado del secretario de Estado Marco Rubio. Los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras en septiembre del año pasado. La administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirán protegiendo nuestro hemisferio, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingreso, aseguró el comunicado. Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones narcoterroristas a más de una decena de grupos o carteles de América Latina en México, Colombia, Brasil o Ecuador. Esa designación, según la interpretación jurídica del gobierno, permite mano libre a la hora de atacar a los grupos o a sus líderes, sea donde sea. Atención, Quito, Ecuador. La Fiscalía del Ecuador detalló el rol que cumplieron los acusados de ordenar el magnicidio del presidenciable Fernando Villavicencio y señaló al empresario Xavier Jordán como el presunto instigador del crimen. En total, hay 7 investigados como posibles actores intelectuales del crimen. Entre ellos también están el exministro del Interior José Serrano, quien permanece en un centro de control migratorio en Estados Unidos, y el exdiputado Ronnie Aleaga. Villavicencio, conocido por investigaciones anticorrupción que salpican a Jordan, fue asesinado a tiros en 2023 al salir de un mitin en Quito, una semana antes de las elecciones generales de ese año. Jordan, quien vive en Estados Unidos presuntamente, financió y planificó el asesinato, señaló la Fiscalía en X tras una audiencia preparatoria de juicio celebrada ayer. Además, vinculó al empresario con el narcotraficante Leandro Norero, fallecido en una masacre carcelaria. 5 personas fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión por el magnicidio de Villavicencio. El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y 6 colombianos presuntamente vinculados al crimen fueron asesinados en prisión. Antes de dar el salto a la política, Villavicencio se dedicaba al periodismo de investigación e indagaba casos de corrupción que enlodaban al gobierno del expresidente Rafael Correa. Según las autoridades, Serrano, el funcionario del correísmo, presuntamente habría entregado información sensible y privilegiada a la banda de los Lobos sobre los movimientos del candidato, valiéndose de sus contactos en la policía. Aleaga, por otra parte, habría coordinado acciones para concretar el asesinato. Otras 4 personas son parte del proceso, entre ellas Wilmer Chavarría, alias El Pipo, máximo líder de los Lobos. Él habría dirigido el operativo del asesinato a cambio de $1 millón, anotó la Fiscalía. En octubre, la justicia ecuatoriana pidió prisión preventiva para los implicados en este caso. Lima. El gobierno peruano declaró estado de emergencia por un plazo de 60 días en casi el 40% de los distritos del país por peligro inminente ante las intensas lluvias asociadas al fenómeno climático del Niño, según un decreto supremo publicado hoy. Con la emergencia en 796 distritos distribuidos en todo el país, se busca ejecutar medidas o acciones de excepción y reducción del riesgo existente, clasificado como muy alto,
dijo el documento publicado por el diario oficial El Peruano. El estado de excepción incluye a Distrito de Lima, Ica, Arequipa, Piura, Lambayeque y Ancash en la costa, de Apurímac, Ayacucho, Junín y Cusco en la zona andina, y de Loreto, Amazonas y Ucayalí en las regiones amazónicas o selvas del país. Ciudad del Vaticano. El Papa León XIV recibió ayer jueves en audiencia al presidente saliente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, quien abordó en el Vaticano la situación sociopolítica de su país y de la región, y de la repercusión de la zona de los conflictos, la delincuencia y el cambio climático. Petro fue atendido por el pontífice estadounidense en el Palacio Apostólico y, como es habitual, después fue recibido por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y por el subsecretario para el sector multilateral para las relaciones con los estados, Monseñor Daniel Pacho, según informó la Santa Sede. Durante el encuentro, el secretario de Estado expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, según un escueto comunicado del Vaticano. Por otro lado, se subrayó la colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional. Asimismo, se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos de la delincuencia organizada internacional y el cambio climático. Esta ha sido la segunda vez en que el Papa León XIV recibe a Gustavo Petro, después de la que mantuvieron en mayo del año pasado en el Vaticano, en ocasión de la misa de inicio del pontificado. Esta audiencia, además, se produce en la recta final del mandato de Petro, que finalizará el próximo 7 de agosto. Caracas. Toda asistencia resulta indispensable para los afectados por los terremotos en Venezuela, que por estas horas afrontan innumerables necesidades materiales y emocionales en medio de una crisis humanitaria que crece. Las cientos de réplicas que han ocurrido en las últimas semanas son un recordatorio que reaviva la angustia y la incertidumbre de una realidad difícil de procesar, la de miles de muertes y personas desaparecidas, estructuras derrumbadas, hogares que ya no existen o dejaron de ser seguros, pérdida de bienes y una recuperación física y psicológica que tomará tiempo. Los adultos, al igual que los niños, padecen desde hace días los impactos de 2 sismos consecutivos que, en cuestión de minutos, cambiaron por completo sus vidas. Especialistas consultados coinciden en que el trabajo de atención en salud mental es de emergencia y que las secuelas serán perdurables. Trastornos del ánimo, estrés postraumático, ansiedad, angustia, tristeza, duelo, insomnio, confusión y letargo son las consecuencias naturales de quienes han sobrevivido a una calamidad de esta magnitud, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al actualizar el parte oficial sobre las consecuencias de los terremotos. El Ministerio para la Salud de Venezuela activó una línea de ayuda telefónica en la que pone a disponibilidad asistencia psicológica para quienes la precisen. Desde el punto de vista psicológico, hemos venido trabajando con el 0800 ayuda-01. De todas las llamadas recibidas, 410 llamadas, el 39% corresponde a casos severos de afectación psicológica y psiquiátrica, precisó Rodríguez. Caracas. Equipos de rescate de 7 países, Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Portugal y Estados Unidos, lograron rescatar a un hombre que sobrevivió a los 2 terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana. Los equipos de emergencia localizaron al guardia de seguridad Hernán Gil bajo los escombros de un estacionamiento de varias plantas en Catía la Mar, en el estado de La Guaira, pero solo en las últimas horas había logrado establecer contacto visual con él. A pesar de haber estado sepultado bajo escombros muy inestables y a 9 metros de profundidad durante 8 días, los rescatistas afirmaron que Gil, de unos 40 años, mantenía el buen ánimo e incluso alentaba a los que intentaban salvarlo. Su esposa ha calificado su supervivencia como un milagro, aunque el trabajo no fue sencillo. Algunas secciones de los conductos de acceso
construidos para llegar hasta él, se derrumbaron en varias ocasiones, lo que puso de manifiesto los peligros que la labor implicaba tanto para los rescatistas como para el propio Gil. Tengo 22 años de experiencia y este rescate es el más complejo y el más técnico que me ha tocado abordar, dijo Ezequiel Gallardo, oficial de enlace de los bomberos de Chile. Se ha confirmado la muerte de casi 2.300 personas en los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio y decenas de miles siguen desaparecidos. Caracas. Orlando Torres le debe su vida a una llamada telefónica no atendida. Él es uno de los pasajeros del llamado vuelo 164, en el que 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos regresaron a Venezuela el pasado 24 de junio, apenas unas horas antes del doble terremoto que sacudió ese país con un saldo que ya superan los 2.000 muertos y decenas de miles de heridos y desaparecidos. Los repatriados fueron recibidos en Venezuela a través del programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, que los trasladó hasta el Hotel Santuario La Llanada, ubicado en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos. La instalación donde los deportados cumplían una serie de procedimientos administrativos, sanitarios y de seguridad colapsó durante el doble sismo, dejando un trágico balance de muerte y gran incertidumbre. Fue justamente uno de estos trámites el que permitió a Torres salvar su vida. Él fue uno de los últimos pasajeros en bajar del avión y también en llegar al hotel, según cuenta un audio entregado por sus familiares a BBC Mundo. Pocos minutos antes del terremoto, Torres estaba en un edificio anexo al principal para hacer una última gestión, hablar por teléfono con su hermano, la persona a la que iba a ser entregado por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, el organismo del gobierno de Venezuela a cargo del proceso. El hermano de Torres no respondió, por lo que su trámite se retrasó unos minutos vitales que evitaron que él estuviera en el edificio principal de 4 pisos que albergaba la mayor parte de los deportados que quedaron sepultados bajo los escombros. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Rey de Reyes les bendiga. Hasta pronto, feliz Día de la Independencia. Feliz 4 de julio para todos. Bye.